Nunca me llevé bien con el sueño. Desde pequeña las noches han sido para mí más un terreno de vigilia que de descanso, como si algo dentro supiera que ciertas verdades solo se revelan en la oscuridad. Aquella noche no fue la excepción. La casa estaba en silencio dormida tras una reunión familiar larga y alegre, con risas que resonaban aún en las paredes. Habíamos comido demasiado, hablado más de lo necesario y reído como si la vida se detuviera por un momento. Mi madre, con esa dulzura suya que a veces se volvía insistente, me había convencido de pasar unos días con mis tíos. Decía que me vendría bien cambiar de aire, desconectarme, dejar atrás la rutina. No imaginaba que al hacerlo me estaría empujando sin querer hacia un borde que no sabía que existía. Y allí estaba él, mi padrino. El mismo que me leía cuentos cuando apenas hablaba, que me regalaba libros imposibles, que me miraba con esa mezcla de ternura y algo más. Algo que entonces no sabía nombrar. Aquella noche, mientras todos dormían y el silencio se espesaba, sentí que algo estaba por suceder. No sabía qué era, pero lo presentía, como si el insomnio no fuera casualidad. Fui la última en levantarme de la mesa. Mientras los demás subían a sus habitaciones con pasos pesados y bostezos sin pudor, yo me quedé recogiendo los platos sin prisa, como si alargar ese momento me protegiera de algo que aún no sabía. La cocina tenía esa penumbra tibia que deja una lámpara encendida en una esquina. El olor a café viejo, a pan, a madera húmeda me envolvía como un abrigo familiar. Y entonces lo oí. Sus pasos descalzos suaves, casi silenciosos, seguidos por su voz tranquila, todavía despierta. Me giré y ahí estaba con una camiseta blanca y el cabello un poco revuelto. Su presencia rompía el silencio, pero no lo ahuyentaba. Al contrario, lo hacía más denso. «No tengo sueño», dije. Él sonrió apenas con ese gesto suyo entre cómplice y melancólico. Yo tampoco. Vine por un poco de agua y quizás a hacerte compañía. No supe qué contestar, así que me encogí de hombros. Él ya se había sentado frente a mí, el vaso en la mano. El silencio se estiró como una cuerda tensa entre los dos. Yo fingí atención en la taza de té que me había servido, pero lo sentía. Sentía su mirada recorrerme como si buscara algo que ni yo entendía del todo. No era una mirada sucia ni paternal. Era algo suspendido entre lo que se permite y lo que no se dice. «Has cambiado», murmuró. Alcé la vista confundida. «¿Cambiar cómo?» «No lo sé. Tu forma de moverte, de hablar. Ya no eres la misma de antes. Has crecido de golpe». Aquella frase me atravesó. No supe si era un halago, una advertencia o una confesión disfrazada. Bebí un sorbo de té para ganar tiempo. «¿Y eso es bueno o malo?», pregunté sin mirarlo. «Depende de a quién le preguntes». Él lo dijo sin prisa, como si no tuviera miedo de lo que pudiera surgir del silencio. Hablamos entonces de libros de música de ciudades lejanas que soñábamos visitar. Y aunque la charla flotaba en la superficie debajo, vibraba algo más, algo sutil y peligroso. Cada pausa parecía cargada de intenciones no dichas. Cada mirada esquivada era una confesión que no sabíamos cómo nombrar. En un momento, sin pensarlo, le dije: «Siempre me llevé mejor contigo que con mi madre». Él bajó la vista, luego me sostuvo la mirada. «Tal vez porque contigo no tengo que fingir». Y fue ahí, justo ahí, cuando sentí que algo se movía dentro de mí. Como si esa frase hubiera encendido una verdad dormida. El aire se volvió más espeso, más íntimo. No pasó nada que pudiera contarse, pero yo supe que desde ese instante ya nada sería igual. Y al escuchar los pasos lejanos de mi madre en el pasillo, supe también que lo verdaderamente peligroso no eran sus palabras, sino todo lo que aún no había dicho. A la mañana siguiente el sol se filtraba por las cortinas con una tibieza casi insultante. Todo parecía seguir su curso natural. Mi madre hablaba animadamente con mi tía sobre una receta, los niños discutían por el control del televisor y los tíos hacían planes para salir a comprar.
Yo, en cambio, me sentía desplazada de esa cotidianidad, como si la noche anterior me hubiera desalineado del resto del mundo. Él estaba ahí sentado frente a mí, en la mesa del desayuno entre cucharas y tostadas, como si nada. Pero cada gesto suyo, la forma en que sostenía la taza, cómo apartaba una migaja del mantel, me hablaba en un idioma que solo yo podía entender. Nuestras miradas se cruzaban brevemente, casi por accidente, pero eran encuentros precisos, cargados de todo lo que no nos habíamos permitido decir. ¿Dormiste algo?, preguntó en voz baja, apenas por encima del murmullo general. Poco, respondí sin levantar la vista. Yo también, dijo. Y eso fue todo. Nada más, pero fue suficiente. Esa frase mínima, anodina para cualquier otro, se quedó conmigo todo el día como una palabra inacabada que no deja de sonar. Por la tarde, cuando todos salieron y la casa quedó semidormida bajo el calor espeso del verano, salí al jardín con un libro entre las manos. Me senté bajo la pérgola en ese rincón donde el tiempo parecía ralentizarse. Las páginas pasaban frente a mis ojos sin que lograra entender una sola frase. El aire olía a tierra caliente y a silencio. Entonces lo sentí acercarse. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado como si ese fuera su lugar desde siempre. «Pensé que estarías en tu cuarto», dijo al cabo de un rato. No me apetecía el encierro, a mí tampoco. Su voz tenía un tono que ya reconocía, esa mezcla de paz y tensión contenida que solo aparece cuando dos personas cargan con un mismo secreto. Nos quedamos en silencio. El horizonte frente a nosotros era amplio y dorado, pero mi atención estaba en cada centímetro que nos separaba. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó. Negué con la cabeza. No respondí, y esa única palabra fue una especie de rendición. Sabía que todo lo que no debía sentir estaba ahí creciendo como una planta torcida, buscando un espacio donde florecer, aunque no tuviera permiso. Él giró el rostro hacia mí. Sus ojos no pedían, no exigían. Solo estaban mirándome como si pudiera leerme por dentro. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», dijo finalmente. Yo respiré hondo. «¿Estamos hablando?». «No. Estamos jugando con algo que no sabemos si deberíamos tocar». Y ahí, en esa frase, se abrió una grieta que ya no supe cómo cerrar, porque en el fondo sí sabía. Y lo peor era que no quería detenerme. No supe qué contestar. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una hoja detenida en el aire sin fuerza para caer ni valor para volar. Lo miré y por un momento me vi reflejada en sus ojos, no como la ahijada que solía ser, sino como la mujer que, sin quererlo, se había convertido en parte de una tensión que ya no podía ignorarse. No respondí. Bajé la vista, pero cuando volví a alzarla su rostro estaba más cerca. No lo suficiente como para decir que se había atrevido, pero sí lo bastante como para que yo sintiera un cosquilleo eléctrico recorrerme la piel. «Deberíamos volver», susurré apenas audible. «¿Tú quieres volver?», me preguntó sin rodeos. Quise mentir. Decir que sí, que todo esto era producto del calor, del aburrimiento, del encierro. Pero la verdad era otra. No quería irme. No quería que él se alejara. Me levanté sin decir palabra y caminé de regreso a la casa. Él me siguió en silencio. Esa noche la cena fue breve. Todos parecían más cansados que de costumbre, como si el calor les hubiera robado las palabras. Mi madre se acostó temprano, los niños también, y yo, como arrastrada por un impulso que no sabía nombrar, terminé de nuevo en la cocina con una taza de té entre las manos. El reloj marcaba la misma hora que la noche anterior, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito. Entonces apareció él otra vez. Se apoyó en el marco de la puerta sin hablar. Solo me miró. Yo también lo miré, como si el día entero no hubiera sido más que una conversación muda, que ahora por fin necesitaba decirse en voz alta. «Esto no puede seguir», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro.
Él no se movió, y al empezado preguntó. Esa respuesta me desarmó. No supe qué decirle. ¿Había empezado? ¿Cuándo? ¿Con qué palabra? ¿Con qué gesto? Tal vez con el primer silencio, tal vez con la primera vez que no evité su mirada. No lo sé, murmuré. Yo sí lo sé. ¿Y tú también? Dio un paso, solo uno, no más. Y en ese paso entendí que no hacía falta tocarse para cruzar un límite. La infidelidad ya no era una posibilidad lejana, era una certeza sin forma, una decisión que había nacido entre palabras suaves y pausas largas. No cruzamos ninguna línea física, ni un roce, ni una caricia. Pero yo sabía con la certeza con la que una sabe cuándo empieza una tormenta que algo se había quebrado por dentro. Me fui a mi cuarto esa noche con el corazón latiendo demasiado rápido. Me acosté sin cambiarme con la ropa aún tibia por el calor del cuerpo. No pude dormir. Sentía su presencia en cada rincón de la casa como un pensamiento que no se puede apagar. Y supe sin necesidad de mirarlo otra vez que él también estaba despierto, esperando. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como si la casa entera conspirara para fingir normalidad. Pero dentro de mí todo era ruido. Me despertaba antes que todos, como si el cuerpo supiera que necesitaba tiempo para acomodar lo que ya no cabía en mí. La culpa no era clara, no dolía como esperaba. Más bien era un eco sordo, una pregunta sin respuesta que me acompañaba en cada paso. Él seguía ahí moviéndose por la casa con la misma naturalidad de siempre. Saludaba, reía, ayudaba a mi tío con la parrilla, hablaba con los niños como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía. Yo sentía cada gesto suyo como una palabra muda dirigida solo a mí. Por las mañanas evitaba cruzarme con él, y al mismo tiempo me sorprendía buscándolo con la mirada en cada rincón. Una tarde especialmente calurosa decidí refugiarme en la biblioteca. Era un rincón olvidado de la casa que siempre me había parecido sagrado. Las estanterías altas, el olor a papel antiguo, las cortinas gruesas que mantenían la luz a raya. Me senté junto a la ventana con un libro en las manos sin intención real de leer. El silencio del lugar era diferente. No era el mismo de la cocina o del jardín. Era más íntimo, más denso. Perdí la noción del tiempo hasta que escuché la puerta abrirse con suavidad. No necesitaba girarme para saber que era él. Su presencia tenía un peso propio. «Pensé que estarías dormida», dijo en voz baja. «Y yo pensé que tú estarías afuera». Se acercó sin prisas, caminando como si cada paso fuera una decisión. Se detuvo frente al ventanal y miró hacia el jardín igual que yo tantas veces. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era un lenguaje que compartíamos sin practicarlo. Entonces, habló sin girarse. «¿Nunca te sentiste fuera de lugar en tu propia vida?» Su voz tenía esa mezcla de nostalgia y resignación que solo se usa cuando uno está cansado de cargar con algo que nadie más ve. A veces respondí. «¿Y qué haces con eso?» Lo miré por fin. Y fue ahí cuando lo entendí. No hablaba de mí. Hablaba de él. De su tristeza callada, de ese desarraigo que nunca mostró frente a los demás. «Lo guardo», dije, «hasta que un día se desborda». Él asintió con una lentitud dolorosa. «Eso pensé. No nos tocamos. No hizo falta». Oh, porque en ese instante lo supe, estábamos más cerca que nunca. Más desnudos que si nos hubiéramos quitado la ropa. Fue un momento tan íntimo que me temblaron las manos. Me levanté sin decir nada y salí de la biblioteca. Sentía que si me quedaba un minuto más, todo se derrumbaría. Pero al cerrar la puerta supe que la grieta ya era irreversible. Esa noche el cielo estaba cubierto. No había luna ni estrellas. Solo una oscuridad espesa que parecía colarse por las rendijas de la casa, haciéndolo todo más lento, más pesado. Me acosté temprano, o al menos lo intenté. Cerré los ojos, apagué la lámpara, respiré hondo, pero no podía dormir.
El silencio ya no era solo ausencia de sonido, era presencia de pensamiento, de deseo, de algo que me carcomía por dentro sin hacer ruido. Me levanté sin hacer demasiado escándalo con la excusa de buscar agua, aunque sabía que no tenía sed. Lo sabía desde antes de moverme que lo esperaba a él, o que algo dentro de mí quería volverse a encontrarlo. Bajé las escaleras en puntillas, como si mis pasos fueran culpables, como si el suelo pudiera delatarme. Y allí estaba, sentado en la cocina en la misma silla de la noche anterior. No dijo nada. Yo tampoco. Cerré la puerta con suavidad y me quedé de pie mirándolo. Había algo en su postura que me rompía los hombros caídos, las manos entrelazadas sobre la mesa, la mirada clavada en mí, como si el tiempo se hubiera detenido. No hacía falta hablar. Lo que flotaba entre nosotros ya no era insinuación, era certeza. Caminé hacia él despacio, sintiendo cómo cada paso me acercaba a un punto sin retorno. Me detuve frente a la mesa. Él levantó la vista. No había súplica en sus ojos, tampoco arrepentimiento. Solo esa verdad muda que ambos habíamos estado evitando. No debería estar aquí, dije apenas un susurro. Lo sé, respondió, pero estás. Y esa respuesta simple y brutal me desarmó. El silencio que siguió no fue incómodo, fue decisivo. No necesitábamos justificar nada, no esa noche, no después de tantas. Nos quedamos frente a frente durante unos segundos eternos. Entonces él se levantó, con la lentitud de quien sabe que no hay prisa cuando todo ya ha comenzado. Se acercó un paso, solo uno y luego otro. No me tocó, no aún, pero la distancia se había evaporado. Podía sentir su respiración, su calor. El deseo estaba ahí, sí, pero no era solo deseo. Era algo más antiguo, más profundo. Era necesidad de ser vistos, de ser comprendidos, de romper una soledad que ninguno se había atrevido a nombrar. Quise decir algo, cualquier cosa. Poner una barrera, inventar una excusa. Pero lo único que salió de mi boca fue un tembloroso «¿Y si alguien se despierta?». Él no respondió. Solo me miró con una ternura feroz, como si esa pregunta ya no tuviera sentido. Porque en ese instante entendí que no había vuelta atrás. No importaba lo que pasara después. Lo que nos unía ya no era evitable. Y justo antes de que pudiera moverse, de que esa última línea se cruzara un sonido seco en el piso de arriba, una puerta quizás nos congeló. Nos miramos suspendidos en ese umbral. Pero yo sabía que la próxima vez no habría interrupciones. Solo decisión. Subí las escaleras con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera salirse. Cada peldaño crujía más de lo normal, o quizás era mi conciencia la que amplificaba el sonido. Al llegar a mi cuarto cerré la puerta con cuidado y me apoyé contra ella temblando. No por miedo, sino por la certeza de lo que acababa de pasar, o de lo que casi pasó. Me acosté vestida sin quitarme siquiera los zapatos. La oscuridad de la habitación me envolvía, pero no me protegía. Cerré los ojos y lo sentí. Estaba todavía en la cocina solo, o quizá no tan solo porque yo seguía allí con él en esa tensión que no se había resuelto. Intenté dormir, pero mi cuerpo no obedecía. En cambio, me quedé horas enteras mirando el techo, recordando cada palabra, cada mirada, cada respiración contenida. Al día siguiente todo volvió a su lugar, o eso fingimos. El desayuno fue tranquilo. Mi madre hablaba de una vecina que había visto en el mercado. Mi tía planeaba cocinar algo especial. Él se sentó frente a mí como siempre, y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue solo por un segundo, pero fue suficiente. Supe que lo recordaba todo, y supe también que yo no podría olvidarlo. A partir de ese momento, cada gesto entre nosotros se volvió un código secreto, el modo en que me alcanzaba una taza, cómo sus dedos rozaban fugazmente los míos, al pasar un plato, el leve cambio en su voz cuando me nombraba. Nadie más lo notaba, pero para mí era imposible no verlo. La complicidad que compartíamos no era algo que se pudiera esconder.
Era un lenguaje mudo tan íntimo que dolía. Las tardes se volvieron insoportables. El calor parecía no dar tregua, la casa se adormecía en una rutina blanda. Mi madre dormía siestas eternas frente al televisor, mis primos estaban atrapados en sus móviles y mis tíos salían con cualquier excusa. Yo buscaba refugio en los rincones menos transitados con un libro que nunca leía, con la esperanza nunca dicha en voz alta de encontrarlo allí. Y muchas veces lo encontraba, como si él supiera exactamente dónde y cuándo aparecer. Pero no hablábamos mucho. A veces ni siquiera nos saludábamos. Solo compartíamos el mismo espacio y el silencio entre los dos se convertía en una declaración. Una de esas tardes, mientras hojeaba sin interés un libro viejo en la sala, sentí su presencia antes de verlo. Levanté la vista y ahí estaba. Me observaba desde la puerta en silencio, como si estuviera decidiendo si cruzar o no. Finalmente lo hizo. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, la mirada baja. «Esto no puede durar mucho más así», dijo como si no pudiera sostener más la calma. Yo no supe qué responder, porque en el fondo yo también lo sabía. Lo inevitable se acercaba, y ya no había forma de detenerlo. No respondí de inmediato. Sentí cómo esa frase, «esto no puede durar mucho más», así se instalaba entre los dos como un peso invisible, como una despedida anticipada, o tal vez una rendición. Él evitaba mirarme, y yo no sabía si agradecerle esa delicadeza o maldecirla por cobarde. Mi pecho era un nudo apretado de emociones que no lograba separar: culpa, deseo, miedo, ternura, todo mezclado como una tormenta silenciosa que no encontraba salida. Finalmente hablé con una voz más baja de lo que hubiera querido. «Lo sé. Pero tampoco sé cómo salir de esto sin romperme». Él levantó la vista y en sus ojos encontré el mismo abismo. «Yo tampoco», dijo. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcaba segundos que caían como gotas gruesas. Afuera, el cielo se nublaba lentamente, como si el clima acompañara esa sensación de final inminente. No era tristeza, no del todo. Era algo más complejo, más adulto, la conciencia de que hay caminos que, una vez recorridos, ya no permiten volver. Me levanté del sofá con el impulso de escapar, pero mis pies me llevaron hacia la ventana. La lluvia comenzaba a caer fina, persistente. «¿Qué somos ahora?», pregunté sin girarme. «No lo sé», contestó, «pero ya no somos lo que éramos», y esa fue la verdad más dura. Porque en efecto la inocencia se había ido, no solo por lo que habíamos sentido, sino por lo que habíamos callado. Nos habíamos visto en la herida, nos habíamos comprendido en la necesidad, y eso nos unía de un modo que ya no se podía deshacer. Esa noche no cenamos juntos. Cada quien se encerró en su habitación como si necesitáramos la distancia para respirar. Yo me senté frente al espejo largo rato, observando mi rostro, buscando en mis propios ojos a la chica que había sido al llegar a esta casa. No la encontré. En su lugar estaba yo más consciente, más sola, más viva también. La madrugada me sorprendió despierta. El libro que nunca leía descansaba abierto sobre mi regazo. Y como tantas veces bajé a la cocina con la excusa del agua. No esperaba encontrarlo. No esa vez. Pero él ya estaba allí. Esta vez no dijo nada. Tampoco yo. El silencio no era incómodo. Era resignado. Se levantó y me ofreció la silla. Me senté, frente a él, sin tocarlo, sin mirarnos demasiado, pero sabiendo que esa noche sería distinta. No por lo que haríamos, sino por lo que ya habíamos decidido permitir. Pasó el tiempo sin que lo notáramos. El reloj avanzaba, pero nosotros seguíamos ahí quietos, firmes en medio de algo que no sabíamos nombrar, pero que ya nos envolvía por completo. Y en lo más hondo de mí, una pregunta se abría como una grieta. ¿Cómo se sigue adelante después de cruzar esa línea? ¿Quién es después de eso? Me fui al día siguiente con una maleta que pesaba más por dentro que por fuera. Mi madre me abrazó como siempre sin sospechar nada.
Él me ayudó a cargar el equipaje al coche. No hablamos. Solo nos miramos una última vez con esa intensidad que ya no necesitaba palabras. El viaje de regreso fue silencioso. Afuera el paisaje pasaba como una película borrosa, pero dentro de mí algo se había detenido. No sentía culpa. Sentía duelo, por lo que fue y por lo que no podía ser. Durante semanas llevé esa historia como una carta sin enviar guardada en lo más hondo. No porque me avergonzara, sino porque entendí que hay verdades que solo pertenecen a quienes las viven. Hoy, al recordarlo, no lo juzgo ni me juzgo. Fue un cruce de almas, no un error. Un momento en que la vida nos mostró su cara más vulnerable, más humana. Aprendí que la traición no siempre nace de la maldad, sino de la soledad compartida. Que la lealtad a veces duele más que el deseo. Pero también comprendí que incluso después de tocar fondo, el alma encuentra formas silenciosas de volver a levantarse. Porque traicionar no siempre es romper. A veces es el primer paso para empezar de nuevo.